Vamos a ver el día de hoy acerca de la pertusis o síndrome pertusoide, ¿no? Bueno, la pertusis en general es una enfermedad infecto-contagiosa. Estrictamente podemos decir que es ocasionada por la Bordetella pertussis, cuya característica clínica más importante es la presencia o los accesos de tos en quintas y que algunas veces o muchas veces tiene efectos sistémicos. Esta enfermedad por lo general ya se afecta con mayor frecuencia, estamos hablando en intensidad, ¿no?, de características clínicas a los lactantes y niños de corta edad. Por lo general estos accesos son muy característicos, tos en quintas, o sea, tos quintosa, 5 episodios de tos repetidos seguidos de un gallito final, ¿no? Característicamente es producida por la Bordetella pertussis, pero actualmente ya no se habla solamente de pertussis, ¿no?, sino de un síndrome pertusoide, en donde existen una gran variedad de agentes etiológicos que también pueden dar sintomatología muy parecida a la Bordetella pertussis. Entre ellos tenemos los adenovirus, los micoplasma, tenemos virus inicial respiratorio, etcétera, que producen también un cuadro clínico muy parecido. Desde el punto de vista epidemiológico estricto sobre la pertussis, ya el mecanismo de transmisión es muy parecido a casi todas las enfermedades infecto-contagiosas que vienen por vía respiratoria. O sea, la transmisión es a través de la gotita de fluye de una persona infectada hacia un huésped susceptible, que es la persona sana. Esta enfermedad, la incidencia disminuyó notablemente desde la práctica de la inmunización activa. En nuestro medio las coberturas de los programas de inmunización son bastante buenas y cada vez se siguen viendo menos casos de Bordetella pertussis y cada vez se siguen observando casos de síndromes pertusoides, pero que no son secundarios a Bordetella pertussis, sino a otros tipos de agentes, ¿no? Con la implementación de estos programas de inmunizaciones, la mortalidad descendió de 20 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. En relación a la etiopatogenia, la Bordetella pertussis, ¿qué cosa es? Es un bacilo gram negativo encapsulado, tiene un crecimiento lento, ¿ya?, y es muy exigente en nutrientes. Se conocen varios serotipos, los cuales presentan entre sí una serie de inmunidad cruzada. La Bordetella pertussis produce una serie de factores de virulencia, los cuales hacen que sea muy importante el conocimiento de esto, porque permite establecer, uno, el conocimiento de la etiopatogenia, y segundo, permite conocer también los mecanismos que están involucrados dentro de la generación de esta patología. Acá tenemos una gráfica en donde se observa la Bordetella pertussis, como ya mencioné, son bacilos gram negativos que permiten o que tienen una alimentación bastante estricta, ¿no? Desde el punto de vista de la etiopatogenia o la fisiopatología, tenemos dos componentes importantes. Uno son las moléculas de adhesión y segunda son las toxinas. Como su nombre lo dice, la molécula de adhesión favorece la adhesión de la Bordetella pertussis sobre la célula del epitelio respiratorio, y esto favorece la adhesión, y las toxinas favorecen los mecanismos para que estos se puedan desarrollar dentro de las células del epitelio respiratorio. Entonces, dentro de los factores de virulencia implicados en la patogénesis, entre las moléculas de adhesión tenemos la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la presencia de las fimbrias que favorecen el adosamiento hacia la célula respiratoria, la toxina de la pertussis y el factor de colonización traqueal. Y entre las toxinas de la Bordetella implicadas en la virulencia tenemos la citotoxina traqueal, la adenilato ciclasa y la toxina de la pertussis. Estos factores de virulencia son importantes para entender la fisiopatología. Por ejemplo, la hemaglutinina filamentosa o HAF, la pertactina y la fimbria, obviamente como son moléculas de adhesión, favorecen la adherencia de la Bordetella pertussis a una variedad de células, y entre ellas mayor facilidad de penetración sobre las mucosas de la célula respiratoria. La presencia de múltiples adhesinas obviamente favorece, ¿no?, que la colonización de la Bordetella pertussis sea más fácil sobre la célula respiratoria. Y estos factores de virulencia han sido codificados, ¿no?, y pueden ser el factor de virulencia VIR y el factor de virulencia BBG, ¿ya? Entre las toxinas, el periodo de incubación prolongado favorece la proliferación de la Bordetella pertussis en una cantidad requerida para que se disemine por todo el tracto respiratorio, va desde la parte más proximal del tracto respiratorio hacia la parte más distal, ¿no? Esto va colonizando progresivamente, ¿no?, y va produciendo, conforme va avanzando, la sintomatología respiratoria. Cuando se encuentra en fases iniciales, en las partes proximales del aparato respiratorio a nivel de fosas nasales, ya vamos a encontrar una sinología inespecífica, tos, coriza, etc., ¿no?
Cuando va hacia zona laringea o a zona traqueal, ya se podemos encontrar la clásica presentación de la tos quintosa. En general, todo esto de acá, cuando ocurre mucha respuesta inflamatoria, puede causar ¿qué cosa? Una disfunción endotelial y hacer que el paciente tenga ciertas manifestaciones de toxicidad. Entre estas toxinas de la Bordetella pertussis tenemos la citotoxina traqueal. ¿Qué es lo que produce la citotoxina traqueal? Produce cilioestasis, ¿ya? Y produce una interleuquina 1 y óxido nítrico. Ahora, la cilioestasis, ¿qué es lo que evita? Obviamente, disminuye la capacidad del clearance ciliar. Esto favorece que la zona respiratoria pierda un mecanismo de defensa importante, lo cual hace susceptible a sobreinfecciones por otros agentes o por otras bacterias. Por eso que una de las complicaciones de la Bordetella pertussis o el síndrome pertussoides viene a ser la neumonía, porque se pierde este mecanismo de defensa natural que es el clearance ciliar, ¿no? A través de la cilioestasis. Esta citotoxina traqueal no es inmunogénica y obviamente es difícil de purificar. Otra toxina tenemos la toxina de adenilato ciclasa o TAC, ¿no? Esta toxina es liberada en el interior de la célula del huésped y eso da como resultado niveles suprafisiológicos de la 3,5 adenosín monofosfato cíclico. La intoxicación de las células efectoras vía este mecanismo protege a la Bordetella pertussis, ¿no? O sea, es un mecanismo protector para que la Bordetella pertussis o para que este bacilo gram negativo no sea destruido por los mecanismos defensivos naturales del huésped. También puede causar apoptosis de los linfocitos y otros tipos celulares. Es inmunogénica, ¿ya? Y los anticuerpos contra ella se encuentran en pacientes convalecientes y post-vacunados, ¿no? O sea, ¿se puede tipificar? Sí se puede tipificar, aunque no se hace de manera rutinaria. Otra toxina que tiene componente o tiene función de adesina y tiene función de toxina es la toxina de la pertussis. Es responsable estrictamente de la clínica de la Bordetella pertussis, o sea, es responsable de la tos quintosa que presente el paciente, ¿no? Puede servir como adesina, así como toxina local, y también puede tener efectos sistémicos. No se sabe exactamente cuál es la localización exacta del lugar donde actúa, pero como mencioné hace un rato, tiene ambos efectos, ¿no? Efecto de adesina y efecto de toxina, ¿no? Y esta toxina pertussis también es el que produce el hemograma clásico de la Bordetella pertussis, que es linfocitosis y leucocitosis, ¿no? Probablemente es el responsable de la persistencia de la tos, o sea, de la tos, pero esa tos característica del síndrome pertussoide, ¿no? De esa tos quintosa. Aquí tenemos un gráfico bastante interesante acerca de la patogénesis, ¿no? Siempre este bacilo ingresa por vía respiratoria a través de las fosas nasales, a través de una persona infectada y un huésped susceptible que es la persona sana. Esto inhala y los mecanismos de virulencia como las moléculas de adhesión favorecen la penetración de la toxina dentro de la célula del aparato respiratorio y una vez dentro ya se generan los mecanismos toxigénicos para favorecer la colonización y así avanzar progresivamente hacia las partes más distales. Conforme va avanzando, el paciente va a tener sintomatología respiratoria en mayor o menor grado, ¿no? En la clínica tenemos desde el punto de vista de evolución, el periodo de incubación dura aproximadamente de 7 a 14 días, aproximadamente. O sea, en todo ese tiempo la persona que inhala las gotitas de fluye de la persona infectada ya va a estar asintomática por espacio de 7 a 14 días, va a estar incubando. Luego viene la fase catarral, que dura aproximadamente de 5 a 7 días, que es un catarro común, inespecífico, como una simple virosis o cuadros de rinorrea, de repente congestión nasal, congestión conjuntival, malestar, etcétera, ¿no? Luego va a aparecer también una tos nocturna inespecífica. Luego de la fase catarral o etapa catarral viene la etapa paroxística. La etapa paroxística por lo general la duración es de 4 a 6 semanas y vienen los paroxismos que son característicos, ¿no? De 15 a 20 golpes de tos de intensidad creciente, ¿no? La tos quintosa. Va a haber una expectoración del tapón mucoso espeso y vómito que algunas veces puede ser una tos emetizante. Los signos de aumento de la presión venosa, puede haber aumento de edema periorbitario, incluso petequias por excesiva tos que tiene el paciente y la presencia de epistaxis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen a veces concomitantemente varices a nivel de las fosas nasales, ¿no? Entonces, esto va a originar que estos pacientes tengan una sintomatología secundaria a los efectos de intensidad de tos. La siguiente fase es la etapa de la convalecencia, que es la etapa de la convalecencia
característicamente es la etapa de recuperación, y esta recuperación es lenta, aproximadamente dura de 4 a 12 semanas. Ahora, ¿por qué es importante saber estas etapas, ¿no?, en un paciente con Bordetella pertussis? Uno, porque en la etapa catarral, o sea, en la primera etapa, o mejor dicho, en la segunda etapa después de la incubación, en ese momento, cuando los signos son inespecíficos y es casi imposible pensar en Bordetella pertussis, en ese momento, si iniciamos tratamiento con macrólidos, podemos cortar la etapa evolutiva de la enfermedad. Normalmente, nadie va a pensar en Bordetella pertussis o en pertussis en un paciente con etapa catarral, ¿no? Generalmente, cuando llega el paciente a la emergencia o a la consulta, llega en la etapa paroxística, ¿no? Porque a la mamá lo que le asusta es la presencia de esa tos quintosa con cianosis perioral o con rubicuidez facial, ¿no? Entonces, en la etapa paroxística, generalmente el tratamiento antibiótico cuando no usamos para alterar la evolución clínica, porque ya no se altera, ¿ya? La evolución clínica sigue su curso. Lo que usamos es el antibiótico con la finalidad de cortar la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Normalmente en la etapa paroxística, cuando usamos un macróleo, a los 4 días aproximadamente de haber usado de inicio de tratamiento con macróleos, ya cortamos la cadena epidemiológica y la persona ya no es infectante, ¿no? Entonces, con esa intención se usa el antibiótico en esa fase, no para alterar la evolución clínica de la enfermedad, sino para intentar cortar la cadena epidemiológica de transmisión, cosa que se puede hacer ya en la etapa catarral, pero en ese momento es muy difícil hacer el diagnóstico de Bordetella pertussis. Entre las complicaciones, ya la complicación más frecuente ya es la neumonía. ¿Por qué? Porque se alteran los mecanismos de defensa naturales, entre ellos la presencia del barrido o cleaning ciliar, ¿no? O sea, se ve alterado, entonces pueden hacer que estos pacientes hagan infecciones o coinfecciones sobreagregadas por virus u otras bacterias. El diagnóstico característico de la Bordetella pertussis es la linfocitosis, ¿ya?, de 15.000 a 30.000 linfocitos, y una linfocitosis relativa de un 80%. La neutrofilia, cuando aparece, normalmente debemos pensar en complicaciones bacterianas secundarias, ¿no? Lo más frecuente de encontrar en estos pacientes es la linfocitosis relativa. Para reconocerla en etapa catarral, tener en cuenta los aspectos epidemiológicos y un cultivo positivo. Otra cosa que es importante en la Bordetella pertussis, cuando realizamos el cultivo por lo general sale positivo en la etapa catarral. En la etapa paroxística es muy baja la positividad del cultivo, por eso que es difícil a veces confirmar que un paciente tenga Bordetella pertussis y el cultivo salga positivo, ¿no? Otra forma también que ayuda también para el diagnóstico, no solamente de la Bordetella, sino de las complicaciones de la radiografía de tórax. Característico de la radiografía de tórax en Bordetella pertussis es el corazón velludo, corazón peludo, ¿no? Es muy característico de la Bordetella pertussis. Los cultivos, ya la muestra se toma con un escobillón transnasal, es el moco de la zona faríngea posterior, ya, y la muestra se coloca rápidamente en un medio de cultivo más penicilina para evitar el desarrollo de otros gérmenes. ¿Por qué debe ser rápido, no? Porque normalmente entre el momento de la toma de muestra y el momento del sembrado en la placa Petri, ya, esto no debe pasar más de 8 segundos, porque después de eso ya se muere cualquier elemento vivo de bacilo de la Bordetella pertussis. Entonces debe ser rapidísima la toma de muestra a nivel de la placa Petri, ¿no? O sea, debe ser prácticamente en la cama del paciente. No se puede llevar la zona del aspirado o el escobio y llevarlo hasta el laboratorio, que demora 2 o 3 minutos. No se puede hacer eso porque probablemente el cultivo salga negativo. Y aparte, el cultivo generalmente tiene una alta positividad en la primera etapa, que es la fase catarral. Después baja la posibilidad de que estos salgan positivos, ¿ya? La inmunofluorescencia directa también se puede realizar, ¿no?, de los cultivos sobre las muestras, y un PCR, ¿no?, reacción en cadena polimerasa. Este es un gráfico donde se observa la toma de la muestra. Ya vemos a nivel transnasal en la zona faríngea posterior, ¿no? Es una torunda, ya, o un escobillón con alginato de calcio al 20%, ya, y se siembra rápidamente en la placa Petri. El tratamiento, como ya mencionamos, cuando el paciente llega en la fase paroxística, no se altera el curso clínico de la enfermedad. Lo que alteramos es ya la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Eso alteramos. El paciente va a seguir tosiendo, va a durarlo a sus 4 o 6 semanas y luego va a entrar a la fase de convalescencia. El curso clínico de la enfermedad se puede alterar cuando iniciamos tratamiento específico con antibióticos,
en la fase catarral, cosa que es difícil pensar en Bordetella pertussis, ¿ya? Entonces, en tratamiento de primera línea tenemos la eritromicina, 50 o 40-50 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, ¿ya? Que se da por un espacio de 14 a 21 días. Las alternativas son los nuevos macrólidos, entre ellos la citromicina, 10 miligramos por kilo día por 5 días, ¿ya? O la claritromicina, 15 miligramos por kilo día por espacio de 10 días, ¿no? Estos dos macrólidos han demostrado tener una eficacia tan buena como la eritromicina, ¿ya? La ventaja es la tolerabilidad que tenga el paciente a estos macrólidos, ¿no? El tratamiento de sostén puede ser si el paciente tiene mucha tos, está deshidratado, obviamente hidratarlo, ¿ya? Si el paciente cursa con un poco de hipoxemia o una complicación, el tratamiento de las complicaciones y oxigenoterapia, y el tratamiento de las infecciones secundarias si es que hubiera. Como ya mencionamos, la complicación más frecuente y la primera causa de muerte en pacientes con Bordetella pertussis lamentablemente es la neumonía. Existen otras complicaciones de origen mecánico, porque a veces ocurre tanta tos y tanta presión a nivel intracelular y puede ocurrir sangrado intracelular, sangrado de pared abdominal, etcétera, ¿no? Pero son eventos poco frecuentes. Definitivamente a lo largo de toda esta evolución la complicación más frecuente viene a ser la neumonía o bronconeumonía, que es una sola infección sobreagregada en estos pacientes con Bordetella pertussis. La prevención, ya obviamente en contactos estrechos, ya que están cercanos al agente índice, los menores de 7 años, obviamente una dosis de refuerzo de la vacuna, ya más obviamente un macrolio, en este caso la eritromicina. En adultos el uso de macrolio de eritromicina o acitromicina. La inmunización activa viene a ser ya la medida más efectiva para prevenir la enfermedad, ¿no? Ya está incorporada en la vacunación, la Bordetella pertussis, que tenemos la difteria, tétanos, pertussis, que está en los programas, o las vacunas pentavalentes o hexavalentes que también existen en el mercado farmacéutico, ¿no? Ya se usa a los 2, 3, 4 meses o esquema de 2, 4, 6 meses, ¿no? El primer refuerzo siempre se hace esta vacuna a los 18 meses y el segundo refuerzo aproximadamente antes de que ingrese a la etapa escolar, aproximadamente entre los 4 años antes de los 5 años. La duración de la inmunidad aproximadamente es de 3 años, ya se prefiere no dar a niños mayores de 7 años porque es frecuente la complicación de la encefalopatía con daño permanente. O sea, la vacunación debe ser antes que el niño cumpla los 7 años. Bueno, esto respecto a Bordetella pertussis.